Vamos a ver una disciplina que para mí es de las... es que es básica. Yo la aprendí cuando me formé en coaching de crecimiento personal. La verdad es que prácticamente lo aprendí todo ahí porque era un coaching muy amplio y forma base de lo que es la programación neurolingüística a un nivel muy básico. No sé si conocéis la programación neurolingüística, pero básicamente te habla de cómo conocernos o cómo mejorar nuestras vidas y conectar con nuestra espiritualidad, con nuestra compasión y todo eso. Y a través del uso que hacemos del lenguaje, primero, que es lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 fines de semana que dura esta formación, y luego ya habla de cómo podemos expandirnos, conectar más con los demás, cambiar, solucionar nuestros conflictos, pero desde un nivel de creencias, de pensamiento, desde un nivel emocional, incluso desde un nivel energético y desde la cuarta, la PNL de cuarta generación, ya desde un nivel espiritual, se le llama también PNL espiritual. ¿Vale? Sí que es verdad que mucha gente no sabe que la comunicación no violenta y la PNL están relacionadas, no tienes por qué saberlo, no pasa nada. Hay gente que estudia comunicación no violenta y hay gente que lo ha aprendido desde la PNL o desde otras disciplinas y está bien. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir sin prisa y vamos a ir sintiendo toda esta formación porque creo que es muy sensible, si existe este verbo o por llamarlo de alguna forma. Al final, lo que vamos a vivir, o por lo menos vamos a procurar vivir, es reconocernos con toda la honestidad que podamos, porque la base de todo es ser honesto con uno mismo. Esto te lo enseña la comunicación no violenta y aunque viene en el tema 4, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, lo iremos viendo poco a poco y lo que quiero es que vayáis asentando e integrando todos los conocimientos porque según lo integras lo vas a llevar a tu vida, al día a día, a las relaciones con todas las personas, casi sin querer, al principio con un acto de voluntad, pero en cuanto veas los beneficios que tiene y lo vayas integrando, lo vas a llevar casi sin querer a todas las relaciones. Y al final, la comunicación no violenta, ahora lo veremos en la introducción, lo que nos dice es que todos tenemos unas necesidades comunes. Y al ser comunes, desde ahí nos podemos entender. El error o la dificultad está en las estrategias que llevamos a cabo para lograr esas necesidades. Entonces, reconocer las necesidades nos va a ayudar a elaborar mejores estrategias. Pero al principio, elaborando mejores estrategias nos va a ayudar a reconocer esas necesidades. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Ya veréis cómo es un proceso que se va integrando en vosotros de forma progresiva. Es una formación en la que no hay trabajo final, como en otras formaciones. El trabajo, por llamarlo de alguna manera, va a ser, y vais a tener ganas y deseos porque vais a ver que funciona bien. El trabajo, por llamarlo de alguna manera, lo que va a ser es aplicarlo en nuestro día a día con las personas. Aplicarlo en nuestras relaciones, sobre todo si trabajáis de cara al público, si os dedicáis al coaching, a la terapia, a las consultas de cualquier tipo, personas que puedan llevar un equipo, dirigir a un equipo de personas o que en alguna empresa desempeñen sobre todo algún cargo intermedio, que son los más difíciles, ¿no? Porque tienes superiores dándote ciertas indicaciones que tienes que trasladar a personas, a otro grupo de personas que a lo mejor no son, sabes que no les va a gustar, y entonces manejar el uso de la palabra y la escucha activa y comprender todo este tema de necesidades y todo eso, pues va a venir muy bien, va a venir muy bien. Y sí que quiero mencionar algo que le choca a mucha gente, comunicación no violenta, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo que no violenta? Por lo menos a mí mucha gente me lo pregunta. Y la siguiente pregunta que se hace ¿es que yo me comunico con violencia o qué? Yo no me comunico con violencia. Bueno, vamos a ir viendo, quizá la palabra es demasiado llamativa, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cómo está muy normalizada una forma de comunicarnos que no tiene en cuenta ni lo que necesitamos ni lo que necesita el otro, que no nos tiene en cuenta ni a nosotros mismos ni al otro. Que esté muy normalizada no quiere decir que sea la mejor. De hecho, la comunicación no violenta, este tipo de comunicación, le llama, o al menos yo le llamo, comunicación violenta, que es lo contrario. A veces es sutil,
porque a veces hay una intención de manipulación o hay una intención de que me escuches ya sin pensar en lo que me estás diciendo, o damos por hecho un montón de cosas cuando le preguntamos algo a alguien, bueno, queremos llevar a alguien a nuestro terreno, o decidimos o no decidimos ciertas cosas de forma inconsciente porque no sabemos si le va a sentar bien, si va a ser lo adecuado para esa persona, si esto me va a aportar a mí reconocimiento, valor, sentirme bien. Vamos entrando poquito a poco, ¿vale? Por eso se llama comunicación no violenta, porque tiene en cuenta muchos matices que no tenemos en cuenta normalmente. Vamos con esta poesía o este texto. Vamos a empezar de Ruth Bebermeyer. Bueno, comunicación no violenta. Yo lo he subtitulado El poder de las palabras. Ya habréis oído muchas veces que la palabra es creadora, que lo primero fue el verbo. Pues según nuestra forma de hablar, así vamos a tener una realidad enfrente. Y esta forma de hablar va a depender desde dónde hablemos también, si está construida esta forma de hablar sobre un miedo, sobre una carencia, sobre el ego o sobre esa compasión, que es a donde nos va a llevar la comunicación no violenta. Dejaros sentir este texto. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes. Nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Bueno, simplemente es para que os dejéis sentir. Una de las cuestiones, cuando dice aquí quise rebajarte o que no me importaras, es que la comunicación, cuando es violenta, o sea, cuando no es no violenta, es porque siempre hay una persona que se está situando por debajo o por encima del otro sin querer, siempre, ¿eh? Cuando estamos en el mismo plano, la comunicación se da extraordinariamente. Muchas veces es por una carencia, por una necesidad o porque vemos que esa persona tiene un puesto directivo o lo que sea, o lo que sea. Pero bueno, vamos poquito a poco. Introducción. ¿Qué es la comunicación no violenta? La comunicación no violenta es un proceso de comunicación desarrollado por Marshall Rosenberg a inicios de los años 60. O sea que tiene ya 60 años esta comunicación. Se enfoca en tres aspectos: autoempatía, empatía y autoexpresión honesta. Autoempatía con uno mismo, ser muy amable con uno mismo, entenderse y comprenderse a un nivel profundo. Empatía, que básicamente viene de la escucha activa a los demás, de saber y poder escuchar a los demás. Y autoexpresión honesta. Esto es clave. Saber con honestidad qué quiero expresar y qué necesito en cada momento, que no es fácil en el mundo actual. La comunicación no violenta nos ayuda a ello. La comunicación no violenta se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión y solamente recurren o recurrimos a la violencia, aunque sea inconscientemente, o a un comportamiento que puede dañar o transgredir las fronteras del otro, cuando no somos conscientes de ello, de que lo estamos haciendo. Y esto ocurre porque no reconocemos estrategias más efectivas para satisfacer nuestras necesidades. Voy a repetir mucho palabras como necesidades, ¿eh? Porque muchas veces no aceptamos lo que necesitamos y de ahí parte una mala comunicación. A veces uno necesita, pues yo qué sé, siempre y cuando no sea algo de un perfeccionismo extremo, ¿no? De una herida de injusticia, pero a veces para una persona es muy, muy, muy importante que, yo qué sé, que determinada figura de la casa esté aquí o que los platos estén de determinada manera o el otro dice,
es que eso es una tontería, que el que esté conviviendo con esta persona y no tiene en cuenta su necesidad, o la propia persona se dice a sí misma, si es que es una tontería. Entonces, ¿por qué tiene que ser tan importante para mí esto? Pues si tú lo necesitas, lo necesitas. En realidad, lo vamos a ir viendo paso a paso. Y vamos a ir viendo cómo que este objeto esté aquí o que los platos estén de determinada manera, lo que nos está cubriendo es una estrategia para cubrirnos una necesidad. Reconocer qué necesidad hay de fondo, que a lo mejor es la necesidad de orden. Hay una necesidad básica que es la de orden o la de tranquilidad. Igual nos da tranquilidad. Nos va a ayudar a normalizar que necesitemos eso y ya está, no pasa nada. Lo digo porque muchas veces entramos en el conflicto de quiero conseguir no necesitar que los platos estén de determinada manera. Y a lo mejor el conflicto no es conseguir, o la solución no está en conseguir no necesitarlo. Es que yo reconozca mi necesidad de que los platos estén así. Y ya está. Otra cosa es un TOC o llevarlo mucho al extremo, ¿vale? He tenido gente en consulta que me dice, es que lo que me ocurre es que no me gusta como soy. Y quiero cambiar como soy en determinados aspectos. No, es que no se trata de que te gustes o no te gustes o de que quieras cambiar como eres. Se trata de que aceptes que esto en concreto, pues eres tú y forma parte de ti. Esto ocurre muchísimo con mucha gente. Otra cosa son disfuncionalidades muy radicales o muy raras, ¿vale? Bueno, hay hábitos del pensamiento y el habla que conducen al uso de la violencia. Tenemos muchos hábitos, muchos patrones establecidos, aprendidos en la infancia. Por ejemplo, hay personas que se hablan a gritos y para ellos eso es normal. Hablarse a gritos no es natural, pero hay mucha gente que no entiende otra forma de expresarse y que es así. Hay muchos hábitos que son aprendidos a través de la cultura. La teoría de la comunicación no violenta, veréis la expresión CNV muchas veces, es las siglas de comunicación no violenta. Supone que todo comportamiento humano se deriva de intentos de satisfacer, aquí lo tenemos de nuevo, las necesidades humanas universales, que veremos cuáles son. Porque otra de las cosas que nos ocurre es que no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Sabemos algunas, o sabemos muchas, pero no las sabemos todas. Aquí las vamos a aprender todas. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay una necesidad de amor, hay una necesidad de contacto físico, hay una necesidad espiritual y todos la tenemos. Y habrá quien diga, no, yo no la tengo. Bien, es un buen punto de partida para ir dándote cuenta de que la tienes. A ver por qué ha llegado a la conclusión de que no la tienes. ¿Ok? Intentos de satisfacer necesidades humanas universales. Y que estas necesidades jamás están en conflicto. Estas necesidades nunca entran en conflicto unas con otras. Entonces, cuando las reconocemos y reconocemos que queremos satisfacerlas, los conflictos se reducen al mínimo. ¿Vale? Por el contrario, el conflicto surge cuando las estrategias para satisfacer estas necesidades chocan. ¿Ok? La comunicación no violenta propone que si las personas pueden identificar sus necesidades, las necesidades de los demás y los sentimientos que rodean a las necesidades, se puede lograr, de hecho se logra la armonía. Reconocer sentimientos, reconocer necesidades. Vamos a ver un listado de sentimientos también. Muchos de vosotros estáis relativamente entrenados en reconocer emociones y sentimientos porque forma parte del crecimiento personal. Aún así vamos a ver un listado porque yo aún tengo gente en consulta y esta mañana he tenido un chico que le pregunta sobre lo que está sintiendo y no 90 y tantos % de la humanidad, ¿qué están sintiendo? No saben ponerle nombre a lo que están sintiendo, ¿vale? Y una vez le pones nombre, tu avance hacia la liberación y hacia el bienestar es brutal, pero brutal. La comunicación no violenta se aplica en entornos organizacionales. Se utiliza muchísimo. En el cole de mi hija se utiliza mucho. Al principio es difícil de entender. Organizacionales y de negocios, crianza de los hijos, educación, mediación, psicoterapia, cuidado de la salud, trastornos alimenticios, prisiones y como una base para libros infantiles, entre otros contextos. Rosenberg, el autor de la comunicación no violenta, aseguraba o decía, por cierto, no sé si está vivo o no aún, estoy hablando así en pasado de él, que ha usado la comunicación no violenta en programas de paz y en zonas conflictivas, incluyendo Ruanda, Burundi, Nigeria, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Colombia, Serbia, Croacia, Irlanda y el Medio Oriente, incluyendo también los territorios palestinos
ocupados.